Hola chicos, en este tema vamos a estudiar la proporcionalidad, tanto directa como inversa. El objetivo es que resolváis reglas de tres simples, directas e inversas y calculéis porcentajes. En este vídeo nos vamos a centrar en reglas de tres. Bueno, vamos a ver qué es la proporcionalidad numérica. Esto ya lo hemos visto en el tema de fracciones. Cuando estudiamos las fracciones equivalentes, ¿os acordáis? Que se obtienen multiplicando o dividiendo por el mismo número. Pues una proporción no es más que una igualdad entre dos fracciones. O lo que es lo mismo, cuando dos magnitudes se pueden relacionar de forma lineal, se dice que son proporcionales. Vamos a ver ejemplos. La velocidad que llevas y el tiempo que tardas. Las magnitudes serían la velocidad y el tiempo. Y están relacionadas entre sí. ¿Cómo? De forma proporcional. Cuando una aumenta, la otra también. En este caso disminuye, ¿no? La velocidad que llevas, cuanto más rápido vayas, menos tiempo tardas. Vamos a ver otro ejemplo. La cantidad de ingredientes de una receta y los comensales. Bueno, pues cuando tú tienes una receta, tienes que realizarla y te la da, imagínate, para 4 personas y la quieres para 8, pues tendrás que duplicar las cantidades, ¿no? Es decir, que la cantidad y en este caso los comensales son magnitudes que se pueden relacionar de forma proporcional, de forma lineal. La linealidad será algo que veremos con más profundidad en el tema de funciones. En esta receta, si veis, si lleva 2 huevos tendremos que usar 4, si lleva 250 mililitros de nata pues tendremos que usar 500, etc. ¿Vale? En función de las personas que vayan a comer de la receta. Vamos a ver otro ejemplo. El caudal de agua y el tiempo de llenado de una piscina. Las magnitudes son la cantidad de agua que sale, pues imagina, de una manguera de un grifo y el tiempo que tarda en llenarse la piscina. Esas son las magnitudes y están relacionadas de forma lineal y son proporcionales. Cuanto más agua salga, menos tiempo tarda en llenarse la piscina. Si sale el doble de caudal, pues tardará la mitad de tiempo en llenarse la piscina. Vamos a ver otro ejemplo. La cantidad de coches circulando por una carretera y la contaminación atmosférica. Es decir, estas dos magnitudes también están relacionadas de forma lineal y son proporcionales. Cuantos más coches hay circulando, mayor es la contaminación atmosférica. Cuanto menos coches andan circulando por la carretera, menor será la contaminación atmosférica. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de proporcionalidad. Vamos a ver dos tipos de proporcionalidad. La proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Vamos a verlas por separado y vamos a ver en qué consiste. Empezamos con las magnitudes directamente proporcionales. Vamos a ver lo que son. Dos magnitudes están directamente relacionadas cuando aumentan o disminuyen en la misma proporción. ¿Qué significa esto? Pues que si una aumenta, la otra también aumenta. Y si una disminuye, la otra también disminuye. Vamos a verlo con ejemplos. Lo que pagas por unas fresas y los kilos que compras. Las magnitudes serán el coste de las fresas y los kilos que compras, ¿verdad? Y vamos a ver cómo están relacionadas. Si las fresas están a 3 euros el kilo, eso significa que si yo compro un kilo de fresas, voy a pagar por ellas 3 euros. Si yo compro 2 kilos de fresas, pagaré 6 euros, porque los multiplico por 3, ¿verdad? 3 por 2, 6 euros. 10 por 3, 30 euros. Iría multiplicando por 3 la cantidad de kilos que yo compre. Y así obtendría el coste. Es decir, que va aumentando el coste a medida que aumenta la cantidad de fresas que yo compro. Si disminuye la cantidad de fresas, también disminuye su coste. Por lo tanto, estas dos magnitudes están directamente relacionadas. Vamos a ver otro ejemplo. La cantidad de harina y el número de panes. Yo quiero hacer pan y en la receta me dice que necesito 500 gramos de harina para hacer un pan. Si yo quiero hacer más panes,
tendré que aumentar la cantidad de harina de forma proporcional. No me vale aumentarla de cualquier otra forma. Es decir, si yo quiero un pan, necesito 500 gramos de harina. Si quiero 2 panes, necesito 1 kilo. No 800 gramos ni 1500 gramos. ¿Vale? Necesito exactamente el doble, porque voy a obtener el doble de panes. Si quiero 5 panes, tendré que multiplicar por 5 la cantidad inicial. Es decir, que no me vale cualquier cantidad, sino la tengo que aumentar de forma proporcional. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Bueno, vamos a ver qué sucede con las magnitudes inversamente proporcionales. La proporción es inversa si en este caso las dos magnitudes se relacionan de forma inversa. ¿Qué significa? Que si una aumenta, la otra disminuye. Y si una disminuye, la otra aumenta. Sucede justo al revés que con las de proporcionalidad directa. En el otro caso, cuando eran directas, si una aumenta, la otra aumenta. ¿Os acordáis del pan? Si tengo 500 gramos, pues tendrá que aumentar a 1000 o a 2500 o a la cantidad que necesites, pero siempre si aumenta el número de panes, aumenta la cantidad de pan. Sin embargo, en las magnitudes inversamente proporcionales, si una aumenta, la otra disminuye, y si una disminuye, la otra aumenta. Van al revés. Vamos a ver ejemplos para que lo entendáis. Vamos a pensar en un regalo de 100 euros y el número de personas que participan en el regalo. Bueno, si tú decides comprar solo el regalo, te vas a gastar 100 euros. Pero si convences a un amigo para que el regalo sea entre los dos, te va a costar la mitad, ¿verdad? Y si consigues engañar a 5 personas para que te ayuden con el regalo, pues todavía te vas a ahorrar más dinero, te va a costar 20 euros el regalo. Es decir, que a medida que van aumentando las personas que se añaden al regalo, que se unen, el dinero que pagan cada una va a ser menor. Así que tengo una magnitud en la que si una aumenta, la otra disminuye y viceversa. Bueno, ahora que ya sabéis distinguir entre proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa, vamos a utilizar las reglas de 3 para resolver problemas en los que queremos averiguar el valor de una magnitud y sabemos otros 3 valores. Entonces vamos a seguir una serie de pasos en función de los valores que tengamos, pero van a ser los mismos pasos tanto para la regla de 3 directa como para la inversa. En magnitudes directamente proporcionales, la regla de 3 directa nos permite calcular el valor de una cantidad, conocidas las otras 3 cantidades relacionadas entre ellas, pero siempre tenemos que tener magnitudes que estén relacionadas de forma proporcional. En este caso, la regla de 3 se aplicará de la siguiente manera. Esto, que veis así un poco lioso, lo vamos a utilizar en ejemplos y lo vais a entender mejor. Pero básicamente, si yo quiero calcular C, que sería en este caso el valor de la magnitud que desconozco, lo que hago es multiplicar en cruz y luego dividir. ¿Vale? Cogería el que está enfrentado, lo multiplico en cruz y divido por el que queda. Luego lo vemos en un ejemplo. Vamos a ver los pasos que hay que seguir. El primer paso siempre es identificar las magnitudes. Reconocer pues, si es el coste, si es el número de personas, si es el precio, la cantidad, lo que sea. Comprobar si son directamente proporcionales. En el caso de que fueran inversas, pues se haría de otra forma. Tercero, plantear la regla de 3 con los datos del problema. Y por último, resolverlo. Y vamos a verlo con un ejemplo. Si un tren tarda 3 horas en recorrer 400 kilómetros, ¿cuánto tardará en recorrer el doble? Bueno, pues me diréis, pues esto está chupado, porque si tarda 3 horas en recorrer 400 kilómetros y quiere recorrer 800, que es el doble, pues tardará 6 horas, ¿no? Si yo multiplico por 2, pues 3 por 2, 6. Pero vamos a ver cómo lo resolveríamos con una regla de 3, porque no siempre va a ser tan sencillo, ¿verdad?
Primer paso, identificar las magnitudes. Pues las magnitudes que tengo aquí son el tiempo y el espacio. El tiempo en horas y el espacio en kilómetros. Segundo, comprobar si son directamente proporcionales. Para que sean directamente proporcionales, tiene que ser que cuando una aumenta, la otra también aumenta, o cuando una disminuye, la otra también disminuye. En este caso, a más tiempo, más espacio recorrido. Por lo tanto, sí es directamente proporcional. Y entonces lo planteamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por lo primero, lo que tengo que hacer es ponerme las magnitudes y debajo, en su columnita, los datos que yo tengo. En este caso tengo 3 horas, pues en horas me pongo 3 y en kilómetros 400. Eso es lo que yo conozco, mis datos iniciales. Yo sé, sí o sí, que en recorrer 400 kilómetros tarda 3 horas. ¿Vale? Pues vamos a ver cuánto recorrerá. ¿Cuánto tardará en recorrer 800 kilómetros? ¿Vale? Mi incógnita, lo que a mí me preguntan es lo que va a tardar en recorrer el doble. Por lo tanto, ¿qué datos conozco? Conozco que en 3 horas recorre 400 kilómetros. Y luego además lo que quiero averiguar es en 800 kilómetros cuánto tiempo va a tardar. Pero yo siempre me pongo las horas debajo de las horas, los kilómetros debajo de los kilómetros, nunca mezclados. Bueno, pues vamos a resolverlo, ¿vale? Esto es lo que hemos visto al principio y vamos a recordarlo, que multiplicamos en cruz, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora vamos a verlo aplicado. Vamos a resolver nuestra regla de 3. Tenemos horas y kilómetros, que son nuestras magnitudes. Debajo de las horas, los datos de horas. Debajo de los kilómetros, los datos de kilómetros. Este sería A, B, C y D en este esquema, ¿vale? Y yo quiero averiguar la C. Por lo tanto, la C será igual a D por A entre B, es decir, 800 por 3 entre 400. Multiplico en cruz el 800 por el 3 y divido en línea. Así que la X será igual a 800 por 3 entre 400, que son 6 horas, que es lo que tardará en recorrer el doble. Esta cuenta ya la habíamos hecho, ya sabíamos que iba a dar 6 horas, pero no todas las reglas de 3 van a ser tan sencillas como esta. Entonces tenéis que aprender a resolverlo así. Así que lo repito. Si la incógnita está aquí, cojo la que tiene enfrente, multiplico en cruz y divido en línea. Multiplico en cruz y divido en línea. Siempre es igual. Vamos a ver las reglas de 3 simples inversas. Los pasos a seguir son los mismos, ¿vale? La única diferencia es que lo que vamos a hacer es, por una parte, identificar la regla de 3 inversa, que las magnitudes sean inversamente proporcionales y no directamente proporcionales, y por otra parte el esquema, ¿vale? El esquema esta vez cambia. Si yo quiero calcular C, en lugar de multiplicar en cruz, ¿vale? Multiplico en línea y divido. Multiplico y divido, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Si 2 agricultores tardan 10 días en arar un campo, ¿cuánto tardarán 5 agricultores en realizar el mismo trabajo? Bueno, lo primero que tenemos que ver es cuáles son las magnitudes, ¿no? Y las magnitudes serán el número de agricultores y el tiempo que tardan, ¿no?, en arar el campo. El número de agricultores, pues es lo que vamos a tener, los días son los que me faltan, así que el tiempo va a ser la incógnita que yo voy a calcular. Vamos a comprobar también que es inversamente proporcional. Para que sea inversa, si una magnitud aumenta, la otra tiene que disminuir. Es decir, si aumenta el número de agricultores, el tiempo que tardan en arar, en este caso, será menor, ¿verdad? Por lo tanto, a más agricultores, menos tiempo que se tarda en arar. Así que sí es inversa. ¿Cuándo sería directa? Si tuviera a más. Si una aumenta, la otra aumenta. Pero como en este caso, al aumentar una, la otra disminuye, es inversa. Y vamos a plantear el sistema. Lo mismo. Una magnitud, la otra magnitud y debajo de cada magnitud los datos que yo tengo. Debajo del tiempo los 10 días que me relaciona con los agricultores de esta manera, 10 días, 2 agricultores, X días, 5 agricultores.
Es decir, agricultores con agricultores, días con días, eso que no se os olvide, no se mezclan nunca. Y mi incógnita, que esta vez la voy a calcular de forma distinta. En las reglas de 3 directas hacíamos una cruz. Aquí no. Aquí cogemos la que está encima, la multiplicamos en línea y la dividimos por el número que queda. Y vamos a calcular. Bueno, os pongo aquí el esquemita para que lo tengáis a la vista, pero en cuanto resolváis unos cuantos ejercicios no se os va a olvidar y vamos a ver qué hacemos. Bueno, la regla de 3, lo mismo. Los días con los días, los agricultores con los agricultores. ¿Vale? Y entonces la resolvemos. En este caso, si quiero C es A, B, D. Pues A, B, D. 10 por 2 entre 5. Así que X será igual a 10 por 2 entre 5, que son 4 días que tardan los agricultores en arar el campo. Es decir, que cuando yo tenía 2 agricultores tardaban 10 días, pero teniendo 5 agricultores tardarán menos, obviamente. Hay más gente trabajando, va a tardar menos el campo en ararse, en este caso 4 días. Bueno, y ahora os toca a vosotros practicarlo. Cualquier duda que tengáis, nos preguntáis. Venga, suerte con los ejercicios.